Y muy bien, nos vamos con Alihuén Antileo, que está por Zoom. Zoom. El único del Consejo Constitucional elegido en un escaño reservado. Así es. Y está con nosotros hoy día en la mañana para alcanzar a conversar. Nos hicimos esta conexión a través del Zoom. Alihuén, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación, saludarlos a los panelistas y a los auditores y televidentes de La Voz de los que Son. Bueno, bienvenido por supuesto, y yo voy a ir directo al grano. ¿Qué le parece ser el único consejero se llaman ahora, ¿no? Sí, elegido por cupo indígena? ¿Qué le pareció haber sido lamentablemente el único? Nosotros evaluamos esto como haber conseguido derrotar a la exclusión, en el sentido de que los acuerdos que se habían establecido para la composición de este nuevo consejo dejaban fuera dos grandes sectores, que eran los sectores independientes, y por otra parte a los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Y entonces pasamos con una alta composición de independientes, entiendo a ninguno en esta oportunidad, todos los consejeros son de partidos políticos, y por otro lado entonces de 17 escaños reservados que habían en la primera convención, quedamos uno solamente porque las barreras de entrada eran muy elevadas, muy altas, nos exigían 190.000 votos, en circunstancias que hay varios consejeros que alcanzaron su cupo con 25 o 30.000 votos. Entonces era prácticamente imposible estar, y hicimos una campaña muy difícil en todo el país, a diferencia también de los otros consejeros que hacen en una sola región. Nosotros tuvimos que hacer en todo el país, y además con una baja presencia en los medios de comunicación y sobre todo en la franja televisiva, en donde pasamos de 31 segundos en la ocasión anterior a 7 segundos. Entonces, bajo esas circunstancias, quedar realmente, por así decirlo, es haber derrotado la exclusión a la que estábamos, por así decirlo, condenados de antemano. Rompió un cerco, ahora. claro. Rompió un techo Totalmente. ahí, claro, claro. Don Alihuén, le quiero preguntar por lo siguiente, porque en la propuesta constitucional que fue rechazada, habían aproximadamente 50 normas que vinculaban directamente a los pueblos originarios. Estaba el concepto de plurinacionalidad, de los sistemas de justicia, es cierto que fue tan criticado. Ha cambiado mucho la temperatura social, la percepción también de lo que debiera ser el reconocimiento, lamentablemente, a nuestras primeras naciones. ¿Cuáles son sus expectativas reales en términos de introducir normas, de establecer derechos para los pueblos originarios en el actual escenario, que es muy distinto al anterior? Claro, o sea, por así decirlo, el margen de maniobra es mínimo, por así decirlo, muy reducido, y en función de eso hay que actuar en consecuencia, digamos, con un criterio de pragmatismo y de realidad. Pero entender una cosa, nosotros no tenemos en 200 años ningún derecho constitucional, ningún reconocimiento constitucional, nada, en la Constitución, en ninguna Constitución. O sea, no estamos en el mismo pie que el resto de la ciudadanía, y por lo tanto lo que obtengamos en esta nueva convención o en este nuevo Consejo Constitucional es una ganancia. Ahora, nosotros vamos por a lo menos 3 o 4 puntos que pensamos que puede lograrse consenso y por lo tanto obtenerlo. Uno, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que ese reconocimiento constitucional consagre 3 o 4 derechos colectivos. Dentro de eso, el derecho al rescate de nuestras lenguas, de nuestra cultura, de nuestra historia, derechos educativos y lingüísticos, participación en instancias de elección popular, en donde nosotros tengamos una representación diferenciada, como pueden ser los escaños reservados en el Congreso y también en municipios. Y también el último punto que vamos a plantear es el catastro de tierras indígenas y restitución de tierras indígenas. Ese puede ser, digamos, el punto más controversial, pero también entendemos de que en general en los distintos sectores y actores políticos que están representados en este
nuevo consejo existe conciencia de que no se puede negar todo, digamos, a los pueblos indígenas y que al menos se consagrarán algunos porque es un tema, digamos, de país. Ahora, eso va a depender también de la voluntad política, del diálogo que se dé al interior del Consejo y, por cierto, también del clima que se vaya generando en torno a este nuevo proceso. Sí, yo tengo una duda, don Aliwen, que claro, lo que ustedes plantean parecen demandas bien razonables, pero como sabemos, la política es un proceso de negociación. Y en estas negociaciones, la posibilidad de ganar o ver escrita en una nueva constitución las demandas que usted está describiendo depende del peso que tienen en la sociedad. En parte de la sociedad no indígena, pero también en términos de la presión de parte de la sociedad sí indígena. El tema de la exclusión del pueblo mapuche o la subrepresentación, como usted dijo, en este consejo, no puede verse sin pensar en lo que pasó en el proceso anterior. La crítica a la plurinacionalidad fue muy fuerte de parte de la sociedad chilena, pero también se vio muy poco apoyo en las mismas comunidades mapuches. Hay evidente correlación entre mayor presencia mapuche, población mapuche, y el voto de rechazo. El grado de participación en interés de los convencionales mapuche de parte de su propio pueblo fue mínimo. Acá hay un tema donde hay alta abstención de parte del pueblo mapuche en todas las elecciones y se entiende eso como, se podría entender eso como un rechazo a la institucionalidad chilena. Pero en este caso, cuando tienen escaños reservados, cuando se está hablando de plurinacionalidad, cuando le está dando un espacio, parece que hay una negación, una falta de interés en eso. Entonces yo pregunto, dentro del debate político mapuche, ¿cuánto apoyo hay para las demandas que usted describe? ¿Por qué hubo tanto apoyo para el rechazo? ¿Se han masticado estos temas? ¿Se ve una mayor claridad de lo que quiere como pueblo? Sí, sí, sí. En el rechazo confluyeron distintas causales, ¿eh? No solamente era un tema, por así decirlo, ideológico, conceptual, jurídico, constitucional. La plurinacionalidad se asimiló a que se quería dividir el país, fundamentalmente eso era. Se instaló un clima de inseguridad y de miedo en donde contribuyeron actores mapuches también como los grupos más radicalizados que iniciaron una campaña en contra de la primera convención, llamando a rechazar precisamente, e iniciaron un proceso de acciones de sabotaje 2 meses antes del plebiscito del 4 de septiembre. Todo ese clima contribuyó. Entonces, el tema de la inseguridad, el tema del miedo fue determinante en las zonas en donde obtuvo una alta votación el rechazo. Pero ese era el clima y eso era, yo creo, lo que incidió fundamentalmente en esa votación. No creo que haya sido el tema de los derechos educativos, lingüísticos, lo que haya prevalecido en esa votación. Yo creo que era esto y por eso es que en las zonas en donde había presencia de estos grupos y donde más acciones de sabotaje hubo, precisamente es ahí donde el rechazo obtuvo la mayor votación. Entonces, es un poco esta lógica, sería como decir, ¿y por qué entonces el rechazo ganó en Valparaíso, en Santiago, en distintos lugares? Sería porque estaban en contra de un Estado social de derecho, estaban por menores derechos para las mujeres, para las minorías sexuales. Yo creo que no fue solamente eso. Yo creo que el clima de inseguridad, de miedo asociado a una crisis económica y un ambiente, por así decirlo, general, en donde ya la efervescencia social no estaba presente, también influyó. No digo que haya sido todo eso, pero también influyó. Ahora es por eso mismo que nosotros no planteamos la plurinacionalidad ni el pluralismo jurídico en esta segunda instancia. ¿Por qué? Porque no hay piso político para eso. Y eso yo creo que también es un aspecto que forma parte, digamos, del proceso de maduración, de balance que se hizo. Y yo diría de que no es
acertado plantear de que hay un mínimo de participación indígena. ¿Por qué digo eso? Porque el tema de los escaños reservados y la votación diferenciada en la historia de Chile tiene solamente 2 años, ¿ya? El sistema electoral chileno se ha construido con 150, 170 años. Este sistema particular tiene solamente 2 años y por lo tanto tiene un proceso de construcción, de asimilación, de conocimiento que es lento. Y lo que indica esta votación de hace una semana y media es que se aumentó. Nosotros pasamos de 260.000 indígenas que votaron en el pasado proceso, pasamos ahora a 340.000, con baja publicidad, que el Estado debería haber baja publicitado. Casi nula, diríamos, claro. Baja o casi nula, Sí. Y ese esfuerzo de dar a conocer en comunidades, en barrios distintos, lo hicimos nosotros, las asociaciones de base. Ustedes comprenderán que una asociación de base, con muy escasos recursos, con escasa presencia humana y financiera y logística, ¿cómo vamos a hacer una campaña nacional para instruir a 10 pueblos indígenas? Y pensando sobre todo que se viven en comunidades alejadas, muchas veces rurales, con baja conectividad, con casi nulo internet, ¿cómo hacemos una campaña para informar de que existe un voto diferenciado? Aún así, aumentamos a 340.000. Y esa tendencia a mayor participación indígena se viene marcando en los últimos 10 años, y es una tendencia que sube. Por lo tanto, los partidos políticos, en este caso, por ejemplo, los partidos conservadores que tienen legítimo derecho a plantearse su opción a ser candidatos presidenciales y a ser gobierno dentro de 2 o 3 años más, tienen que considerar este elemento. Por lo tanto, la negociación no solamente se va a dar al interior del Consejo Constitucional, sino que también con este tipo de señales políticas fuera de la institución, fuera del Consejo, sino que, por ejemplo, en las elecciones de concejales y alcaldes, y a futuro también saber que ellos saben de que hay un electorado indígena que también tienen que darle señales, y por lo tanto, si no hay ningún derecho, es probable que no tengan, digamos, alta votación indígena en ese sentido. ¿Va a haber votación indígena hacia la derecha? Claramente la va a haber, pero tal vez no en la dimensión que ellos necesiten. Y si el señor José Antonio Kast quiere ser gobierno, que es legítimo que así sea y que es el escenario más probable, va a tener que también hacer señales al mundo indígena. Por eso, cerrarse a todos nuestros planteamientos que vamos a hacer y que son bastante moderados respecto de los 50 artículos que se plantearon en la primera convención, creo que tiene un marco que amplía, digamos, el marco de negociación y de viabilidad del mismo. Me gusta, Sí. Aliwen, lo escucho muy concreto y muy pragmático. Muy realista. Muy realista. Eso me parece muy, muy interesante y muchas gracias por esa claridad. ¿Qué dice nuestro público? En Facebook, Andrés Dani dice, mucho Nehuen, Aliwen, Antileo en lo que le espera en el Consejo Constitucional con una mayoría de ultraderecha, a disputar todos los espacios. En YouTube, Kiare Yara dice, tuvimos hasta una presidenta mapuche en la convención anterior. Todavía no lo supero. Mal por este segundo proceso, un solo cupo para pueblos originarios. María Genoveva dice, partir por respetar a los pueblos originarios. Miss Ivana Ramírez dice, muy buenos invitados, gracias la voz de los que sobran. Etiel Moraga dice, gran orgullo haber estado con Aliwen en muchas luchas por otro Chile y un mundo posible. Dura tarea hoy y con su perseverancia jugará un ejemplar papel. Laura Adriana Ojeda Negroni dice que hermoso cuadro tiene atrás. Hay hartos comentarios sobre El cuadro que tiene atrás. ¿Es un cuadro o es como un tejido? No, es un tejido. Claro. Es un tejido andino de pueblos del norte de Chile. Pueblos Exactamente. indígenas del norte de Chile. Sí, se ve muy hermoso, se ve además. Marisol Aliaga dice, también pensé que no estaba el piso político para eso. Aliwen, muchas gracias por este contacto. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que suceda en el Consejo Constitucional. Yo espero sinceramente que en esta ocasión podamos ser un aporte y logremos transmitir verdaderamente lo que ahí suceda. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esa mayoría, lamentablemente, de ultraderecha. Pero por ahora toda la fuerza para lo que le va a tocar. Gracias a ustedes por el espacio y les deseo éxito también. Ustedes van a jugar un papel muy importante como medios de comunicación. La hegemonía la tienen precisamente los sectores conservadores y por lo tanto este tipo de espacios como los que ustedes construyen y sostienen día a día son fundamentales para los más excluidos y en este caso los pueblos indígenas
no queremos victimizarnos, pero sí hemos sido excluidos de la escena política, cultural y también de medios de comunicación. Así que reitero mis agradecimientos y un saludo fraterno a todos los trabajadores de este medio. Muchas gracias. Muchas Un gracias. abrazo también de vuelta y muy de acuerdo con su análisis. Así que vamos a seguir pendientes, por supuesto, e informando de todo lo que pase adentro del Consejo Constitucional.